Estaba sentado con el teléfono en la mano, tratando de distraerme, convenciéndome de que no era cierto, que estaba exagerando, pero cuando abrí el mensaje de mi amigo, se confirmó. No podía creer lo que veía. ¿Por qué me estaba pasando esto a mí? Todo comenzó hace un año, cuando Estela encontró una nueva pasión, la pintura. Al principio, me alegré por ella. Siempre había sido creativa, pero nunca había tenido el tiempo para dedicarse a algo propio. Compró pinceles, lienzos y comenzó a pasar horas en su estudio improvisado en casa. Cambió su forma de vestir, adoptando un estilo más bohemio. También cambió su círculo de amigos. Es normal, me decía. El arte me ha abierto otra perspectiva. Yo confiaba en ella. Éramos un matrimonio sólido. O al menos, eso creía. Pero hace unas semanas, encontré una carta en su escritorio. No tenía remitente, pero la letra era masculina, y lo que decía no dejaba mucho a la imaginación. Estoy contando los días para verte de nuevo. Eres mi musa, mi inspiración. Ojalá pudiera quedarme contigo más tiempo. ¿Pronto? No había firma, solo un simple R al final. Mi primer impulso fue preguntarle directamente, pero algo me detuvo. ¿Y si tenía una explicación lógica? ¿Y si era un simple amigo con quien compartía la pasión por el arte? Decidí esperar, observar. Sin embargo, una sensación de inquietud comenzó a enraizarse en mi pecho, una duda que no me dejaba en paz. Entonces, llegó la segunda señal, el retiro artístico. Estela mencionó, casi con casualidad, que asistiría a un retiro de arte cerca del mar. Serán solo unos días, Sergio, dijo con esa voz tranquila que siempre usaba cuando quería convencerme de algo. Voy a aprender nuevas técnicas, a conectar con otros artistas. Normalmente, no habría dudado de ella. Pero después de la carta, la noticia me golpeó diferente. La semana pasada, mi hijo de mi primer matrimonio, Martín, vino a quedarse conmigo unos días. Tiene 15 años, y aunque intentamos mantenernos unidos a pesar de la distancia, no siempre ha sido fácil. Pasamos el fin de semana juntos, y en una de esas noches, me lanzó una observación que me heló la sangre. Papá. Estela está rara. ¿Cómo, diferente? No sé, como si estuviera con la cabeza en otro lado. Lo dijo sin malicia, sin intención de hacerme daño, pero sus palabras calaron hondo. Si hasta mi hijo, que apenas pasa tiempo en casa, había notado el cambio, ¿qué tan obvio era para los demás? Y entonces vinieron las discusiones. Empezamos a pelear más seguido, por cosas pequeñas, insignificantes. Cualquier comentario mío parecía molestarle, como si buscara excusas para alejarse. Hasta que, un día, lanzó la acusación que me dejó sin palabras. ¿Eres tú quien está destruyendo esto, Sergio? Gritó en medio de una discusión. Sus ojos ardían con una mezcla de rabia y dolor. ¿Sabes por qué hice lo que hice? Por ti. Porque todo el tiempo dudabas, desconfiabas. ¿Me empujaste a esto? Me quedé paralizado. ¿De qué estaba hablando? Hice lo que hice. ¿Me lo estaba confesando? Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Todo comenzó a encajar, cada pequeña señal, cada cambio, cada mentira disfrazada de casualidad. Pero todavía me aferraba a la esperanza de estar equivocado. Hasta que recibí el mensaje de mi amigo. Hermano, sé que esto te va a doler, pero tienes que verlo con tus propios ojos. Mira la foto que te envié. No te mereces esto. Con el corazón acelerado, abrí la imagen. Y ahí estaba ella. Mi esposa. Sentada en un café junto a un hombre al que no reconocía. Su mano sobre la de él. Mirándose con una cercanía que solo habíamos compartido nosotros. Mi mundo se desmoronó en ese instante. No tenía dudas. Estela me estaba engañando. Me quedé mirando la foto en la pantalla, con la respiración entrecortada. Mis manos temblaban, y el teléfono se sentía pesado, como si llevara el peso de una verdad que no estaba listo para aceptar. No podía dejar de observar la imagen. Allí estaba ella, mi esposa, la mujer con la que compartí los últimos 8 años de mi vida, riendo con otro hombre. Sus dedos rozaban los de él sobre la mesa, y la mirada que le dedicaba no era la de una simple amistad.
Era la mirada de alguien que ha cruzado una línea. Martín, que estaba sentado en el sofá, me miró con el ceño fruncido. Papá, ¿estás bien? Me obligué a reaccionar, apagando la pantalla con un movimiento torpe. Sí, hijo, mentí. Solo es un mensaje de trabajo. No quería preocuparlo, no aún. Pero por dentro, sentía que estaba a punto de estallar. Me levanté de golpe, sintiendo que no podía seguir ahí, que necesitaba aire, espacio. Caminé hacia la cocina, apoyando las manos sobre la encimera mientras trataba de calmar mi respiración. El mundo a mi alrededor se volvía borroso, ahogado por un torbellino de pensamientos. Tal vez hay una explicación. Quizás es un malentendido. ¿Y si solo es un amigo? Pero la carta, las discusiones, la foto. Todo encajaba demasiado bien. Minutos después, mi hijo apareció en la puerta de la cocina, observándome con cautela. ¿Seguro que todo está bien? Insistió. Me forcé a sonreír. Sí, solo un poco de estrés. Él asintió lentamente, pero no parecía convencido. A veces olvidaba lo perceptivo que era. Esa noche, Estela llegó más tarde de lo habitual. Yo estaba en la sala, con la televisión encendida, pero no había prestado atención a nada. Solo esperaba. Cuando la puerta se abrió y ella entró, su mirada se cruzó con la mía. ¿Sigues despierto?, preguntó con un tono neutro, pero había una sombra de incomodidad en su rostro. Asentí. Sí. Quería hablar contigo. Se quitó el abrigo lentamente, con ese aire de cautela que uno tiene cuando siente que algo no está bien. ¿Sobre qué? Inspiré profundamente, luchando contra la rabia que amenazaba con desbordarse. Recibí un mensaje de un amigo, dije, midiendo cada palabra. Me envió una foto. Su rostro no mostró ninguna reacción evidente, pero sus dedos se crisparon sobre la tela de su abrigo. ¿Qué foto? Saqué el teléfono del bolsillo y, sin decir nada más, le mostré la imagen. El silencio en la sala se volvió insoportable. Estela miró la foto por unos segundos. Luego, levantó la vista y me miró directamente. ¿Así que ahora me estás espiando?, soltó, con frialdad. Su reacción me descolocó. ¿Eso era todo? ¿No iba a negarlo, a inventar una excusa? ¿Es todo lo que tienes para decirme?, pregunté, con la voz más baja de lo que esperaba. Ella suspiró, cruzándose de brazos. Sergio, estás exagerando. No hay nada entre él y yo. Solo es un compañero del taller de pintura. Reí sin humor. ¿Un compañero que te escribe cartas sobre cuánto te extraña? ¿Un compañero con el que tienes que agarrarte de las manos en un café? No fue así. Está en la maldita foto, Estela. Levanté la voz, sin poder contenerme más. Ella apretó los labios y desvió la mirada. Tú siempre sospechando de todo. Siempre dudando de mí. ¿Sabes qué, Sergio? Tal vez tú eres el problema. Tal vez todo esto es culpa tuya. Me quedé helado. ¿Qué dijiste? Su expresión se endureció. Siempre has sido inseguro. Siempre cuestionando cada cosa que hago. Me hiciste sentir atrapada, vigilada. Y si acaso hice algo malo, fue porque me empujaste a ello. Sentí un nudo en la garganta. ¿Me estás diciendo que esto es mi culpa? Ella alzó el mentón, desafiante. Sí. Me quedé mirándola, sintiendo que la mujer frente a mí ya no era la misma con la que me casé. No reconocía a la persona que hablaba con tanta frialdad, con tanto veneno en la voz. En ese momento, lo supe. No había vuelta atrás. Mi matrimonio estaba roto. Y yo no tenía idea de qué hacer a continuación. La habitación se llenó de un silencio sofocante. Solo el leve tic-tac del reloj en la pared marcaba el paso del tiempo, pero para mí, el mundo parecía haberse detenido. Estela me miraba con los brazos cruzados, desafiante. Yo, en cambio, me sentía vacío. Como si me hubieran arrancado algo del pecho y lo hubieran dejado ahí, desangrándose sobre el suelo de nuestra casa. Así que todo esto es culpa mía, repetí en voz baja, tratando de procesar sus palabras.
Si me hubieras dado más confianza, más espacio, empezó a decir, pero la interrumpí con una risa amarga. ¿Más espacio? Me pasé una mano por el rostro, incrédulo. Dios mío, Estela. Te di todo. Siempre estuve ahí para ti. Te apoyé con la pintura, con tus cambios, con tus viajes. Nunca te prohibí nada. Ella no respondió de inmediato. Sus ojos reflejaban una mezcla de rabia y algo más. ¿Culpa? ¿Arrepentimiento? ¿Por qué no me lo dices de frente? Continué. ¿Por qué no eres honesta por una vez en tu vida y admites que me engañaste? Su mandíbula se tensó. No todo es blanco o negro, Sergio. ¿Sabes qué? Para mí sí lo es. O eres leal, o no lo eres. O me amas, o no. Di un paso hacia ella, pero no con agresión, sino buscando algo, cualquier rastro de la mujer con la que me casé. Dímelo. ¿Sigues enamorada de mí? Estela desvió la mirada. Y en ese instante, supe la respuesta. Sentí un vacío en el estómago, como si me hubieran golpeado con un puño de acero. ¿Cómo pasó? Pregunté después de un momento. Ella suspiró, masajeándose las sienes, como si le pesara la conversación. No fue algo planeado, susurró. Simplemente, sucedió. Esa respuesta me quemó por dentro. No. Nada simplemente sucede, Estela. Apreté los puños. Las decisiones se toman. Ella volvió a mirarme, esta vez con lágrimas contenidas en sus ojos. Yo no quería hacerte daño. Pero lo hiciste. El silencio volvió a apoderarse de la casa. No había más que decir. Esa noche, dormimos en la misma casa, pero en mundos diferentes. Yo me quedé en la sala, mirando la televisión sin realmente verla. Mi mente iba a 1000 por hora, reviviendo cada detalle de los últimos meses, tratando de identificar en qué momento exacto mi matrimonio se había ido a la basura. Cerca de las 2 de la madrugada, escuché pasos en la escalera. No giré la cabeza, pero sentí su presencia detrás de mí. ¿Sergio? No respondí. Voy a irme temprano al retiro de arte. Mi pecho se contrajo. ¿Vas a verlo? Un silencio delató la respuesta antes de que ella siquiera pudiera abrir la boca. No es lo que piensas, susurró. Ah, no. ¿Entonces qué es? No dijo nada. Después de unos segundos, se dio la vuelta y subió nuevamente las escaleras. Solo cuando la escuché cerrar la puerta de nuestra habitación, me permití cerrar los ojos y apretar los dientes con fuerza. Sabía lo que tenía que hacer. Ya no había nada que salvar. A la mañana siguiente, el sonido de su maleta rodando sobre el suelo me despertó. Me había quedado dormido en el sofá, pero no me importaba. Vi cómo se acercaba a la puerta, su cabello recogido en un moño despreocupado, su atuendo más relajado de lo normal. Ya no era mi esposa. Ya no era la mujer que decía amarme. Se detuvo un segundo antes de abrir la puerta. Adiós, Sergio. No le respondí. La vi salir, y cuando la puerta se cerró detrás de ella, algo dentro de mí se rompió por completo. No supe cuánto tiempo me quedé ahí, solo mirando la puerta cerrada. Pero en algún momento, el sonido de pasos me hizo girar la cabeza. Martín estaba ahí, en las escaleras, observándome en silencio. ¿Se fue? Preguntó, con su voz cargada de una tristeza que no debería haber tenido que sentir a su edad. Sí. Él bajó lentamente y se sentó en el sofá a mi lado. No dijo nada más. Solo nos quedamos ahí, en el silencio de una casa que ya no se sentía como un hogar. No sabía qué hacer. No sabía qué venía después. Pero lo que sí sabía era que nada volvería a ser igual. Después de que Estela salió por la puerta, la casa se sintió distinta. No era solo el silencio, era el peso de la ausencia, de la certeza de que algo se había roto de forma irremediable. Martín seguía sentado a mi lado en el sofá, sin decir nada, pero su presencia me daba un extraño consuelo. ¿Cuánto tiempo sabías que algo andaba mal? Le pregunté de repente, con la mirada fija en la puerta cerrada. Desde hace meses, respondió sin rodeos. Siempre estaba en su mundo, mirando el celular, distraída. No era la misma.
Su sinceridad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mi propio hijo había notado lo que yo no quise ver. Me pasé una mano por la cara, sintiendo el agotamiento acumulado. No había dormido bien en semanas. Ahora, con la verdad expuesta, la fatiga me caía encima como una losa. ¿Vas a dejarla?, preguntó Martín, mirándome con el ceño fruncido. Tragué saliva. No lo sé. Era la respuesta más honesta que podía darle. El resto del día pasó en un estado de inercia. Fui a dejar a Martín con su madre por la tarde, y ella notó de inmediato que algo no estaba bien. ¿Todo bien con Estela?, preguntó mientras Martín subía las escaleras a su habitación. No realmente, respondí con evasión. Su mirada se endureció. No me sorprende. Levanté la vista. ¿Cómo que no te sorprende? Mi ex suspiró, cruzándose de brazos. Sergio, te conozco. Siempre tratas de ver lo mejor en las personas, incluso cuando te están apuñalando por la espalda. Cuando empezaste con Estela, pensé que habías encontrado a alguien que te valoraba. Pero últimamente, he notado cosas. Fruncí el ceño. ¿Qué cosas? Las excusas. Las miradas esquivas. Y no quiero meterme en tu vida, pero Martín también lo notó. No me lo dijo directamente, pero mencionó que las cosas estaban raras en tu casa. Mi mandíbula se tensó. No solo había fallado en ver la verdad, sino que los demás sí la habían visto venir. ¿Por qué no me dijiste nada antes? Ella se encogió de hombros. Porque no era mi lugar. Pero ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer? No supe qué responder. Esa noche, volví a casa sintiéndome más solo que nunca. Me serví un vaso de whisky y me senté en la mesa del comedor, mirando el lugar vacío donde Estela solía sentarse. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Sergio, necesitamos hablar. No es lo que piensas. Llámame. El mensaje iba acompañado de una foto. Mi estómago se encogió al verla. Era Estela, en la playa. Con él. El mismo hombre de la foto en el café. Mi visión se nubló por la rabia. Respiré hondo y apreté el vaso entre mis manos. No, no iba a llamarla. No después de todo esto. Pero una cosa sí tenía clara. Esto no había terminado. Esto apenas estaba comenzando. La foto en la pantalla me quemaba la piel. Estela, en la playa, sonriendo con él. Con R. El tipo de la carta. El tipo del café. El tipo con el que me había estado engañando. Apagué el teléfono de golpe y me serví otro whisky, aunque sabía que no me ayudaría. Nada podía calmar la tormenta que sentía dentro de mí. Me quedé ahí, sentado en la mesa del comedor, con el vaso entre las manos, preguntándome cómo llegamos a este punto. Cómo pasé de tener un matrimonio a ver cómo se desmoronaba ante mis ojos. Mi teléfono vibró otra vez. Otro mensaje. Sergio, por favor. No lo hagas más difícil. ¿Qué quería decir con eso? Me reí, una risa amarga, vacía. ¿No lo haga más difícil? ¿Yo? Fui yo el que encontró la carta. Fui yo el que vio la foto. Fui yo el que vio cómo su esposa le mentía en la cara. Y todavía tenía el descaro de pedirme que no lo hiciera más difícil. No iba a responderle. No había nada que decirle. A la mañana siguiente, me desperté con dolor de cabeza. No por el whisky, sino por el cansancio acumulado, por la rabia contenida que me estaba matando por dentro. Me levanté, fui a la cocina y me serví un café. La casa estaba en silencio. Se sentía vacía sin ella. Pero, ¿realmente era su ausencia lo que hacía que se sintiera vacía? ¿O era el hecho de que todo lo que habíamos construido ahora era solo una mentira? Mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje. Esta vez, no era de Estela. Era de Martín. Papá, ¿podemos hablar? Algo me tiene preocupado. Inmediatamente, lo llamé. ¿Qué pasa, hijo? Pregunté, tratando de sonar tranquilo. Hubo un silencio en la línea antes de que hablara.
Anoche mamá me preguntó si tú estabas saliendo con alguien. Me congelé. ¿Qué? Sí. Me dijo que últimamente te veía raro. Que si habías estado con otra persona. Me quedé sin palabras. Papá, dime la verdad, ¿es por eso que Estela y tú están mal? Cerré los ojos y solté un largo suspiro. No, hijo. No es por eso. Entonces, ¿por qué? No podía decirle la verdad así, de golpe. No todavía. Es complicado, Martín. Pero no tiene nada que ver conmigo viendo a alguien más. Eso pensé, respondió, con voz firme. Porque no creo que seas tú el que está haciendo algo malo. Mis manos se tensaron alrededor del teléfono. ¿Por qué dices eso? Martín tardó unos segundos en responder. Porque mamá me dijo lo mismo cuando se divorciaron. Que tú estabas distante, que ya no la querías. Y ahora Estela dice lo mismo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mi propio hijo lo había notado. El mismo patrón. Las mismas excusas. Y por primera vez, me di cuenta de que todo lo que Estela me había dicho la noche anterior, era una justificación para su culpa. Estaba tratando de hacerme sentir como el culpable. Para no asumir lo que había hecho. Pero yo no iba a cargar con esa culpa. No esta vez. Papá, ¿qué vas a hacer? Preguntó Martín. Respiré hondo. Voy a hacer lo que tengo que hacer, hijo. Era hora de tomar una decisión. Y esta vez, la iba a tomar yo. Colgué el teléfono con Martín y me quedé en silencio. Sus palabras seguían resonando en mi cabeza. Otra vez la misma historia. Otra vez la misma excusa. Estela había usado la misma estrategia que mi exesposa, convertirme en el villano de su propia traición. Pero esta vez, no iba a permitir que me culparan por algo que yo no hice. Terminé mi café y tomé una decisión. No podía seguir esperando. Fui a mi habitación, saqué una maleta y comencé a guardar mi ropa. No era ella quien se iba a ir esta vez. Era yo. Si Estela quería hacer su vida con él, que lo hiciera. Yo no iba a quedarme en una casa que ya no sentía como un hogar. Esa tarde, cuando Estela regresó del retiro, me encontró en la sala con mi maleta lista. Se detuvo en seco al verme. ¿Qué haces? Preguntó, frunciendo el ceño. Levanté la mirada, sintiendo una calma que no esperaba. Me voy. Su rostro cambió de inmediato. ¿Qué? ¿Por qué? Solté una leve risa. ¿Por qué? ¿De verdad me preguntas por qué, Estela? Ella apretó los labios. Sergio, no tienes que hacer esto. No tengo que hacer esto, repetí con ironía. ¿Y qué es lo que tengo que hacer entonces, Estela? ¿Quedarme aquí mientras sigues con tu doble vida? ¿Pretender que todo está bien? No es así. Levantó la voz. Tú lo hiciste peor con tus celos. Con tus dudas. Negué con la cabeza, cansado. No intentes voltearlo otra vez. No voy a caer en tu juego. Ella parpadeó, sorprendida por mi tono firme. ¿Así de fácil? ¿Simplemente te vas? ¿Qué esperabas? Le pregunté con frialdad. ¿Que te pidiera perdón por descubrirte? Su rostro palideció. Yo no quería que esto pasara así. Pero pasó, respondí, recogiendo mi maleta. Y ahora hay que vivir con las consecuencias. Estela tragó saliva. Sergio, por favor. Me detuve en la puerta y la miré una última vez. No eres la mujer con la que me casé, Estela. Y creo que hace tiempo que tampoco me amabas. Solo esperabas un pretexto para justificar lo que hiciste. Ella no dijo nada. Solo se quedó ahí, con los ojos llenos de lágrimas. Pero yo ya no sentía pena por ella. Solo sentía alivio. Salí de la casa sin mirar atrás. No sabía exactamente qué venía después. Pero sí sabía que estaba listo para empezar de nuevo. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, el mundo pareció detenerse por un momento. Mi respiración era pesada, pero no por cansancio. Era por el peso que acababa de soltar.
Caminé hasta mi coche, guardé la maleta en el maletero y me quedé ahí, con las manos apoyadas en el techo del vehículo, mirando el suelo. Me había ido. Después de 8 años de matrimonio, de esfuerzo, de amor, o lo que yo creía que era amor, finalmente había terminado. Pero si esperaba sentir tristeza o arrepentimiento, no los encontré. Lo único que sentía era una calma extraña. Como si después de tanto tiempo, después de todas las discusiones, después de cada duda y cada mentira, por fin podía respirar. Me subí al coche y encendí el motor. No tenía un destino claro. No quería ir a un hotel. No quería ir a casa de algún amigo y explicar todo. Así que conduje. Sin rumbo. Sin pensar demasiado. Solo dejé que el camino me llevara. Después de casi una hora, estacioné en un mirador a las afueras de la ciudad. Desde ahí, podía ver las luces parpadeantes de los edificios en la distancia, la vida de cientos de personas que continuaba sin importar mi propia historia. Me quedé ahí, en silencio, con la cabeza apoyada en el volante. No lloré. No porque no me doliera, sino porque el dolor ya lo había sentido en los últimos meses. El duelo no había comenzado hoy. Llevaba despidiéndome de Estela en mi mente desde que encontré esa carta. Desde que noté que ya no era la misma conmigo. Desde que su mirada se perdió en otra parte. Saqué el teléfono del bolsillo y vi que tenía varias llamadas perdidas. Todas de ella. También había mensajes. Sergio, por favor, contesta. No podemos terminar así. Déjame explicarte. Borré los mensajes sin leer más. Ya no me interesaban sus explicaciones. Apagué el teléfono y dejé caer la cabeza contra el asiento. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que preocuparme por lo que Estela hiciera o dejara de hacer. No tenía que preguntarme si me estaba mintiendo. Era libre. Pero la libertad, aunque necesaria, a veces también se siente como un abismo. Y ahora tenía que averiguar qué hacer con ella. El sol ya había salido cuando desperté dentro del coche. El calor comenzaba a colarse por las ventanas, y mi cuello estaba rígido por haber dormido en una mala posición. No había planeado quedarme allí toda la noche, pero tampoco había tenido un mejor lugar a donde ir. Me estiré, suspirando profundamente mientras mi mente procesaba lo que había pasado. No fue un mal sueño. No fue una pesadilla. Era real. Me había ido. Había dejado mi casa, mi matrimonio, mi antigua vida. Encendí el teléfono y vi las notificaciones. Más llamadas perdidas de Estela. No me molesté en escucharlas. Las eliminé todas de inmediato. También tenía un mensaje de Martín. Papá, ¿estás bien? Ese sí lo respondí. Sí, hijo. No te preocupes. Hablamos más tarde. Guardé el teléfono y me quedé mirando el horizonte. Por primera vez en semanas, nadie me estaba exigiendo nada. No tenía que vigilar las mentiras de Estela. No tenía que analizar cada palabra que me decía. No tenía que pretender que todo estaba bien. Pero ahora venía la parte difícil, reconstruirme desde cero. Conduje sin rumbo por un rato antes de decidir qué hacer. No quería ir a casa de mi exesposa. No quería preocupar a Martín con mis problemas. Así que hice lo más lógico, fui a ver a mi mejor amigo, Andrés. Cuando llegué a su casa y toqué el timbre, él abrió la puerta con el ceño fruncido. ¿Qué demonios haces aquí tan temprano? Preguntó con voz ronca, claramente recién despierto. Dejé a Estela, dije sin rodeos. Andrés parpadeó varias veces, como si no hubiera escuchado bien. ¿Qué? Me fui de la casa. Se acabó. El sueño desapareció de su cara al instante. ¿Estás hablando en serio? Asentí. Andrés me miró un segundo más y luego simplemente abrió la puerta por completo. ¿Pasa? Voy a hacer café. Me senté en su sofá mientras él preparaba 2 tazas. Cuando regresó, me lanzó una mirada que lo decía todo. Sabía que tenía que soltarlo todo. Así que lo hice. Le conté todo desde el principio. La carta. Las discusiones. La foto. El mensaje de anoche. Andrés me escuchó sin interrumpir,
sin hacer preguntas innecesarias. Cuando terminé, se apoyó en el respaldo del sofá y soltó un suspiro. Hermano, no sé si felicitarte o darte un abrazo. Sonreí sin ganas. Un poco de ambos, tal vez. Él asintió, dándole un sorbo a su café. ¿Y ahora qué? Buena pregunta. ¿Ahora qué? Me froté la cara, sintiendo el peso del cansancio y la incertidumbre. No lo sé. No tengo casa. No tengo un plan. Solo sé que no puedo volver con ella. Andrés se encogió de hombros. Entonces quédate aquí el tiempo que necesites. Lo miré con gratitud. Gracias. No me agradezcas, dijo con una sonrisa torcida. Pero eso sí, si vas a quedarte, más vale que laves los platos de vez en cuando. Me reí por primera vez en días. No solucionaba todo, pero al menos no estaba solo. Ahora, lo único que tenía que hacer era descubrir cómo seguir adelante. Pasaron los días y todavía no terminaba de asimilarlo. Despertaba en el sofá de Andrés, con la cabeza pesada, sintiéndome como un invitado en mi propia vida. Era libre, pero no sabía qué hacer con esa libertad. Andrés intentaba ayudar. Me llevaba a correr por las mañanas, me sacaba a tomar café en vez de dejarme hundirme en el sofá. Pero él sabía que no había palabras mágicas que borraran lo que había pasado. No era solo perder a Estela. Era perder la idea de lo que creí que éramos. A veces agarraba el teléfono por inercia, como si mi cuerpo aún esperara un mensaje suyo. Pero cuando veía su nombre en la pantalla, simplemente lo bloqueaba de nuevo. No quería saber de ella. Pero eso no significaba que ella no intentara contactarme. Cada 2 días, recibía una nueva llamada desde un número desconocido. Sabía que era ella. No contestaba. No tenía nada más que decirle. Hasta que una tarde, mientras estaba en la cocina de Andrés, el teléfono vibró con un mensaje que no esperaba. Esta vez, no era Estela. Era Martín. Papá, necesito verte. Es importante. El nudo en mi estómago regresó de inmediato. Le respondí al instante. Dime dónde y voy. Nos encontramos en una cafetería tranquila, lejos de su casa, lejos de todo. Cuando lo vi entrar, sentí un golpe de realidad. No importaba lo roto que estuviera mi matrimonio, Martín todavía me necesitaba. Se sentó frente a mí, revolviendo distraídamente el café que había pedido. No levantó la mirada de la taza cuando habló. Mamá me contó su versión de todo. Suspiré. ¿Y qué te dijo? Martín hizo una pausa antes de responder. Que la habías dejado porque no confiabas en ella. Que estabas paranoico. Que te obsesionaste con la idea de que te engañaba y la ahogaste. Cerré los ojos por un segundo. Por supuesto. ¿Y qué piensas tú? Le pregunté en voz baja. Esta vez, Martín sí me miró. Que es mentira. Su respuesta fue firme, sin dudar. Me quedé en silencio, esperando que siguiera. Mamá siempre hace lo mismo, continuó. Cuando tú y ella se separaron, me dijo que todo era tu culpa, que habías cambiado, que ya no la querías. Pero ahora veo que es su patrón. Es más fácil para ella culpar a los demás que admitir lo que hace. Tragué saliva. Lo siento, hijo. No quería que te afectara esto. Martín se encogió de hombros. No es tu culpa. Pero quiero que sepas algo, yo no me voy a tragar sus mentiras. No importa lo que me diga, sé que tú no fuiste el problema. Mis ojos se humedecieron un poco. No esperaba escuchar eso. Gracias, Martín. Él asintió, tomando un sorbo de su café. ¿Y ahora qué vas a hacer? Buena pregunta. Me apoyé en la mesa, exhalando despacio. Voy a seguir adelante. Como pueda. Martín sonrió de lado. Me alegra oír eso. Y en ese momento, me di cuenta de algo. Por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí que iba en la dirección correcta. No importaba cuánto me costara reconstruirme. No estaba solo. Y eso era suficiente para seguir adelante. Pasaron las semanas y poco a poco, empecé a sentirme más como yo mismo otra vez.
No fue de la noche a la mañana. No fue fácil. Pero algo en mí había cambiado. El dolor seguía ahí, claro. No es que un matrimonio de 8 años desaparezca sin dejar cicatrices. Pero ya no era un peso que me hundía. Era un recordatorio de lo que había aprendido. De lo que nunca volvería a permitir. Estela dejó de intentar contactarme. Supongo que, cuando vio que no respondía, entendió que ya no tenía poder sobre mí. Nunca supe qué pasó con ella y R. Y la verdad, ya no me importaba. Por primera vez en años, mi vida ya no giraba en torno a ella. No me preocupaba por dónde estaba. No me preguntaba si me estaba mintiendo. No revisaba cada detalle en busca de señales ocultas. Era libre. Encontré un apartamento pequeño en el centro de la ciudad. No era nada lujoso, pero era mío. Un lugar sin fantasmas del pasado. Un lugar donde podía empezar de nuevo. Andrés me ayudó a mudarme. Martín vino cada vez que podía, ayudándome a decorar, a organizar mis cosas. ¿Te gusta?, pregunté una tarde, mientras él observaba la vista desde el balcón. Es genial, papá, respondió con una sonrisa. Es un nuevo comienzo. Y tenía razón. Lo era. Un día, mientras caminaba por el parque, me encontré con un viejo conocido. Era un compañero del trabajo, alguien con quien solía llevarme bien antes de que mi vida girara en torno a salvar un matrimonio que ya estaba roto. Sergio, tanto tiempo. Me saludó con una palmada en la espalda. ¿Cómo has estado? Por un segundo, pensé en todas las respuestas que podría darle. Podría contarle sobre Estela. Sobre la traición. Sobre todo lo que pasó. Pero en vez de eso, simplemente sonreí y dije: estoy bien. Y por primera vez en mucho tiempo, era verdad.